Últimamente se ha hablado mucho del caso de Epstein, de cómo media industria de cine y música está enredada en más de 3 millones de archivos. Archivos donde se han comentado el abuso a menores de edad, corrupción y canibalismo. Sí, es en serio. Si te dijera que en México pasó algo súper parecido, y si te dijera que México también cuenta con su propio Epstein, ojalá fuera broma, ojalá fuera juego, pero no, todo lo que te voy a comentar es 100% verdad. Todo inicia con un hombre, Jean Zucker Curie, un sujeto de nacionalidad mexico-libanesa, un empresario y dueño de cierta sección hotelera de Quintana Roo. Pero Jean tenía una afición muy extraña. Leslie fue a mi casa desde los 8 hasta los 12 años. Leslie se bañaba conmigo, brincaba a mi casa, estuvo 12, 3, 4 años en mi casa, dormía semanas enteras, jamás me metí con ella, jamás. Pero la besabas y la Ya tocabas. te estoy diciendo, eso está permitido. Le atraían los niños. De hecho, cuando él recién llegó a México, conoció a una niña de 5 años de la cual se enamoró y posteriormente se casaron una vez que ella cumplió 18 años. Pero no nos adelantemos ni nos desviemos del tema. Jean no empezó siendo un criminal visible. Durante la década de los 80s y 90s, él se posicionó como un empresario importante en Cancún, en un lugar que en ese momento estaba explotando turísticamente. Hoteles, bares, contactos, todo lo necesario para moverse en un entorno donde el dinero extranjero fluía sin mucho control. Pero detrás de esa fachada empezó a construir algo mucho más oscuro. Fue construyendo una red poco a poco. Contactos con extranjeros que viajaban buscando menores, espacios privados donde podía operar sin levantar ninguna sospecha, y víctimas que eran manipuladas, engañadas y forzadas. Para finales de los 90 ya no era un rumor. Había toda una estructura de explotación sexual infantil trabajando alrededor de él. Lo que lo vuelve uno de los casos más pesados de México no es solo el abuso, pues él producía material pornográfico con menores. No solo se grababa, sino que se distribuía a muchos más países. Y esto lo conecta con redes mucho más grandes, no solo locales. Lo más triste es que ni siquiera eran encuentros aislados. Había abusos que podían durar hasta años. Existía manipulación psicológica en las víctimas. Se generaban relaciones de control muy fuertes alrededor de las propias víctimas. Por lo general, las víctimas eran sometidas a todo esto durante largos periodos desde muy temprana edad. Y estas son solo una de las pocas cosas que hacía Jean Zucker Curie. En el tema, por supuesto, él es el protagonista, pero hay una persona mucho más importante aún. La periodista Lydia Casho, la cual escribió el libro Los demonios del Edén, de la cual estoy sacando esta información. Ella en el año 2003 destaparía toda esta cloaca llena de empresarios y políticos, los cuales eran clientes frecuentes de Jen, pues él lideraría la red de pedofilia más grande de Latinoamérica. La zona hotelera y la zona más pobre de Cancún estaban vinculadas por estos políticos, los cuales se encargaban de traer niñas de muchos países, desde Estados Unidos hasta Japón. Que por cierto, uno de esos funcionarios sigue hoy en día activo en el poder en México. Cuando una de las niñas fue a denunciar, Fiscalía le dio aviso a Jen de que alguien quería proceder contra él legalmente. Se fue de México hacia Estados Unidos. Mientras esto sucedía, Lidia estaba escribiendo su libro Los demonios del Edén. Ella ya contaba con escoltas federales, pues había tenido 3 atentados en su contra. Un día que ella estaba en su oficina, entra un señor. Ella cuenta que fue como una película. Él entró a la oficina con una maleta sumamente vieja y cuando la abrió había fajos de dólares. Él dijo que era una ayuda para la organización de Libia. Iban de parte de un hotelero, el cual se sospecha que era Jan Zucarcuri, un senador de la Cámara de Diputados. Él simplemente le dijo, mire, usted no va a sobrevivir, es mejor que acepte este dinero y todos nos quedamos como amigos. A lo que ella simplemente rechazó el dinero y le dijo, no gracias. Pasan los meses y cuando ella va a sacar su libro, el director de la editorial le pregunta si es que tiene prueba alguna. A lo que ella le dice que sí. A lo que ella le dice que sí y publicaron el libro. Cuando todo eso pasó, el secretario de Seguridad Nacional mandó a hablarle al director de esa editorial para decirle que ese libro no podía ser publicado, porque él aparece ahí. El director de la editorial le dijo a este político que él podía dar su testimonio y pues defenderse un poco, a lo que él dijo que no, que simplemente no iba a salir ese libro. Pasan los meses y mientras Lidia estaba investigando un grupo de italianos los cuales estaban explotando niñas, llega un grupo de policías vestidos de civiles y armados y entran a su oficina. Eran 10 sujetos, le pusieron un arma en la cabeza y posteriormente la secuestraron. Durante casi 24 horas ellos la golpearon y la torturaron y tontamente les dijeron qué es lo que hacían ahí y quién los había mandado. Le dijeron quién los había mandado, que fue el exgobernador de Puebla. Le dijeron que él los había mandado porque ella escribió el libro y que por consecuencia se había metido en la vida privada de muchos políticos y empresarios. Ella para esto ya tenía una medida de seguridad con su equipo en caso de que la llegaran a secuestrar o simplemente falleciera. La policía al enterarse de esto se ven obligados a llevarla viva a Puebla en vez de matarla, pues querían que ahí mismo ella firmara un documento diciendo que todo el contenido de su libro era completamente falso. Entró a prisión por difamación, pero no quedó ahí. Durante un año ella tenía que ir a firmar todas las semanas porque estaba en libertad condicional. Pasan los años, ganó el caso y logró meter a la cárcel a Zucar Curí, el cual por cierto ya no está entre nosotros.
Pero ahí no acabó el problema, porque ella desarrolló una investigación por más de 5 años, pues quería investigar cómo funcionaban todas estas redes de trata de personas. Se disfrazó de monja incluso, se disfrazó de prostituta. Su historia parece de película, demostrando una vez más que la realidad supera la ficción. Ella es la primera periodista en ganar un caso así, no solo en México. Este tipo de casos se llevó hasta lugares como Ginebra, donde se ganó. Sobrevivió a múltiples atentados, secuestro y tortura. Hoy en día vive en España, pero no por gusto. Ella cuenta con asilo político, pues fueron demasiadas las veces que quisieron acabar con su vida. Si el video te gustó, te invito a ver mi canal o alguno de los videos que aparecen por aquí. Muchas gracias por ver. Adiós.